Bueno, pues antes que nada, muy buenos días y agradecerle de antemano a los organizadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, particularmente a la Facultad de Filosofía Samuel Ramos, por invitarme a participar en este encuentro nacional de filosofía para niñas y niños. Bueno, pues en esta ocasión les he traído esta reflexión que gira en torno a preguntarnos si la filosofía para niñas, niños y adolescentes está verdaderamente presente o está ausente en el rediseño curricular de la educación básica en el marco de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues como todos sabemos, el 15 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3º constitucional, que particularmente en el párrafo 11 nos dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y de las humanidades. Y lo desarrollan de esta manera: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Bueno, este importante avance que fue muy celebrado por la comunidad filosófica de México e incluso también por la comunidad filosófica internacional, porque era la primera vez en la historia que un país establecía dentro de la Constitución como un derecho garantizado la enseñanza de la filosofía. Bueno, pues a partir de esta reforma de la Constitución se emana de ella, pues, la ley secundaria que conocemos como la Ley General de Educación, que también fue publicada unos pocos días después, el 30 de septiembre de ese mismo año, del 2019, y particularmente en su capítulo 5 hace referencia de nueva cuenta en correspondencia a lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia a los planes y programas de estudio, señalando que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial, de acuerdo al tipo y al nivel educativo, serán los siguientes: el aprendizaje de las matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura y la literacidad, el aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía, y el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la comprensión, aplicación y su uso responsable. Bueno, pues animados justamente porque la normatividad jurídica de nuestro país anunciaba que se debía incluir la filosofía en todos los niveles de la educación, es que el Observatorio Filosófico de México, en conjunto con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, organizaron el 4 de marzo del 2020 el coloquio titulado La nueva escuela mexicana y la filosofía para niñas y niños. Esto pues con la finalidad de sensibilizar tanto a los legisladores como a las autoridades de la SEP para que se empezara a trabajar en efectivamente hacer, en concretizar, en hacer viable, ¿no? En hacer una realidad la inclusión de la filosofía dentro de la educación. Y bueno, pues los que participamos, pues expresamos las razones por las cuales nosotros considerábamos que era pertinente, necesario e impostergable la inclusión de la filosofía para niñas, niños y adolescentes en el marco, pues, de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues desde el 2020 a la fecha han pasado 3 años y pareciera que, bueno, pues hemos estado trabajando para materializar este mandato constitucional. Sin embargo, parece ser que esto no ha sucedido. Y entonces, para ver si podemos decir si ha sucedido o no,
podemos preguntarnos, ¿está presente la filosofía o aspectos filosóficos en la malla curricular de la educación básica a propósito de este rediseño curricular que se ha estado elaborando? Y que bueno, pues se publicaron los acuerdos secretariales en agosto del año pasado, en donde pues se da a conocer el plan de estudios de la educación básica. Pero no solamente eso, sino que para poder dar respuesta a esto también analizaremos el anexo 5 del acuerdo secretarial del 16 de agosto del año pasado también, en donde se da cuenta de cuál sería el plan de estudios para la licenciatura de educación básica. Bueno, si de entrada nosotros revisamos el plan de estudios de la licenciatura en educación primaria, en el apartado número 1.8, que se refiere a la malla curricular, podemos ver que aquí está, digamos, el plan de estudios, el mapa, ¿no? Y bueno, pues nos dimos a la tarea de revisar qué materias o qué asignaturas correspondían a a estos elementos que pudieran hacernos pensar que la filosofía ha sido incluida no solamente para los estudiantes de primaria, sino para las mismas y los mismos docentes que tendrían que impartirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en esta primera fase de inversión y dentro del rubro de trayectos, encontramos una materia que se llama Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. En el segundo semestre encontramos algo que se llama Filosofía y Sociología de la Educación. Sí, en la revisión de este plan de estudios, bueno, pues encontramos únicamente algo que tendría alguna referencia a aspectos filosóficos o a temas filosóficos, esta materia que se imparte en el semestre 4, que ya sería la fase de profundización y que tiene que ver con la formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar, tenemos la materia de formación cívica y ética, su aprendizaje y su enseñanza. Bueno, pues para ver un poco cuáles son los contenidos de estas materias, pues nos dimos a la tarea de revisar los programas de estudio. Y de la primera asignatura, esta que les hacía yo referencia, que se titula Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, nos encontramos que tiene como propósito general conocer los principios filosóficos que orientan el sistema educativo. Y entonces aquí pues se activan las alarmas, ¿no? Porque cuando hablan de principios filosóficos no están hablando de filosofía, ni de filosofía de la educación, ni de filosofía para niños, ni de nada por el estilo. Lo que nos están diciendo es que en este curso lo que se va a trabajar es que van a revisar los principios filosóficos que orientan el sistema educativo mexicano. Y un poquito más adelante vamos a ver en qué consisten. Por lo tanto, van a dedicarse a comprender este fundamento, a reconocer sus implicaciones, a analizar las bases legales que lo regulan y a valorar la educación básica como un servicio público de interés social. Nos dicen que, bueno, la estructura del curso está organizado en 3 unidades de aprendizaje, etcétera. Y nos dicen, en la unidad de aprendizaje 1, que se refiere a los principios filosóficos, se dedica al análisis que orientan la educación en México. ¿Cuáles son estos principios? La nación, la democracia, el humanismo y la laicidad. Como podrán ustedes darse cuenta, pues estos principios que se dicen filosóficos, en realidad son principios a secas que están sustentando la manera en cómo se debe de estructurar la educación o cuáles serían, digamos, los pilares de esta educación y serían estos 4 elementos. Por lo que se refiere a la segunda asignatura que deben cursar los maestros los estudiantes que aspiran a ser maestros de educación básica en la primaria, tenemos esta segunda materia que se titula Filosofía y Sociología de la Educación. Aquí nos dicen que este curso de Filosofía y Sociología pertenece al trayecto formativo
de los fundamentos de la educación. Se ubica en la fase de inmersión como parte del segundo semestre, y aquí nos dicen los créditos y demás, ¿no? El propósito formativo general del curso es abonar de forma sustantiva a los rasgos del perfil general y profesional de manera interdisciplinar de la licenciatura, lo que enriquece desde la modalidad de estudio que se propone y que es a partir del trabajo en un seminario. Entonces, ¿cuáles serían las temáticas, las reflexiones, las cuestiones que se abordan en esto? Bueno, pues nos dicen algunos de los contenidos fundamentales que se abordan son el desarrollo del pensamiento filosófico reflexivo, crítico, creativo, la naturaleza de la pregunta, la argumentación filosófica, el ser, el hombre, el mundo, la naturaleza del conocimiento, la axiología, los principios del lenguaje, las epistemologías del sur y los procesos de construcción social de la realidad, identidades culturales, representación de la sociedad, hábitos, filosofía para niños, subjetividades, sentido de la acción social de cara a la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues son muchísimos temas que cada uno de ellos creo que merecería al menos un semestre para su abordaje de manera seria. Entonces, la pregunta es, todos estos elementos contenidos que componen este programa de filosofía y sociología de la educación, ¿qué tanta certeza tenemos que se vayan a poder abordar de manera suficiente si tomamos en cuenta que únicamente se va a impartir un semestre con 4 horas a la semana en un total de 18 semanas, ¿no? Bueno, y la tercera materia que habíamos comentado que tendría que ver de alguna manera con algunos aspectos de la filosofía, pues sería esto de formación cívica y ética, que como sabemos, pues correspondía a los mismos planes y programas de estudio que los estudiantes de primaria tenían, ¿no? Esta es una de las asignaturas que estaba incluida en ella, ¿no? Y aquí en los contenidos de este programa nos dicen que, bueno, el curso pertenece al trayecto formativo de la formación pedagógica, didáctica interdisciplinar. Aquí nos dicen su ubicación, que ya hemos comentado, y nos dice, tiene como propósito principal que el estudiantado desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico, creativo y sistemático para actuar conforme a valores y principios establecidos en la educación, en la legislación educativa nacional, fortaleciendo una cultura para el bien común, lo que les permitirá tomar conciencia y transformar su desempeño cívico y ético en las escuelas primarias para acompañar la formación de ciudadanos que ejercen sus derechos, reconocen los derechos de los demás, aprenden desde la infancia a vivir con dignidad, en democracia, con justicia, igualdad, equidad de género, diversidad multicultural, dentro de un marco humanista, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esto es en lo que se refiere a la formación que reciben los profesores que van a trabajar frente a los grupos, ¿no? Y entonces aquí podemos ver pues que la formación filosófica de los mismos docentes pues está quedando un poco coja, ¿no? No existe verdaderamente una formación robusta, rigurosa, profunda, que garantice que el mandato constitucional se cumpla y los niños de primaria puedan tener verdaderamente un acceso a la educación y al quehacer filosófico en la primaria, ¿no? Ahora, el otro aspecto que podemos revisar para ver si efectivamente esto es así, pues es el plan de estudios de la educación básica, este plan que se ha modificado y que, bueno, fue aprobado o fue publicado, mejor dicho, en agosto del 2022 y que se va a poner en funcionamiento en agosto del 2023. Bueno, de entrada a esta reforma educativa que está proponiendo el gobierno actual y que se enmarca dentro de esto que se conoce como la nueva escuela mexicana, pues nos dicen que el plan de estudios de la educación básica está estructurado con 4 elementos, ¿no? Uno es la integración curricular, autonomía curricular y profesional del magisterio.
el aspecto de la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y hacer efectivo el derecho a la educación. Todos estos pues se articulan en esta propuesta curricular. Y bueno, los aspectos a resaltar son que la integración curricular implica ahora ya la eliminación de las asignaturas tal cual las hemos conocido y que cabe señalar que aún estaban explícitamente detallados, ¿no? Tanto en la Constitución, en lo que se refiere al artículo 3º, como lo que se refiere a la Ley General de Educación que habíamos visto al inicio de la charla, ¿no? Pero bueno, ahora se eliminan estas asignaturas y ahora se incluye algo que se conoce como campos formativos y ejes articuladores. Se establece de esta manera, nos dicen las autoridades de la SEP, a partir de lo que nos ha presentado como propuesta de rediseño curricular, la Subsecretaría de Educación Básica, nos dicen que lo que se busca es hacer un trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Con ello se atiende la demanda histórica de eliminar la fragmentación del conocimiento para situar los procesos formativos en contextos en los que aprenden las y los estudiantes y en las que enseñan las profesoras y los profesores. Nos dicen que, bueno, la tarea principal de la educación dentro de la nueva escuela mexicana es propiciar que la niñez y la juventud, junto con las profesoras y profesores, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y de los otros, entendiendo su diversidad. Esta, nos dicen, es la base para que una educación propicie la formación de una nueva ciudadanía en la que se incluyen los principios tales como la solidaridad, la igualdad sustantiva, la justicia social, la interculturalidad, el cuidado del medio ambiente, la inclusión de los derechos humanos, en particular el derecho de las niñas, niños y adolescentes, etcétera. Añaden que la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona para garantizar la fundamental construcción de una sociedad de carácter democrático. Y nos dicen que, bueno, pues estas capacidades no se refieren únicamente a las habilidades y los conocimientos que se puede desarrollar en una persona, sino que se relacionan con una vida digna conformada por salud, integridad física, buena alimentación, desarrollo de los sentidos, imaginación, pensamiento, razonamiento, etcétera. Asimismo, las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica, y esto, ojo, es muy importante, acerca de distintos aspectos de la vida, vivir en comunidad y en un territorio en el que se combata la discriminación por razones de sexo, etnia, género, raza, capacidad física, religión, nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí digo, ¿por qué hay que poner atención en esto? Porque, bueno, pues uno de los elementos constitutivos, como todos sabemos, de esta propuesta que se conoce como filosofía para niñas, niños y adolescentes, es justamente desarrollar, incentivar, trabajar con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pareciera aquí que de instancia se estaría retomando uno de estos elementos. Vamos a ver después cómo termina esta reflexión, ¿no? Bueno, dentro de este documento que se conoce como el Plan de Estudios de la Educación Básica en el 2022, la segunda parte ya nos habla o nos presenta la estructura curricular del mismo plan, ¿no? Pero de entrada, bueno, en el apartado número 6 nos hablan de cuáles serían los fundamentos, ¿no? Y bueno, de entrada nos dicen que la escuela va a ser concebida de una manera totalmente diferente, ¿no? Ahora ya no va a ser un espacio aislado de la comunidad, sino que va a estar en relación con la vida de las personas que acuden a ella todos los días, pero relacionada con su entorno, es decir, con su comunidad. Por tal motivo, los conocimientos, saberes y valores o relaciones que se construyen dentro de las escuelas y con los mismos estudiantes solo pueden ser incorporados de manera integral en la vida cotidiana en el marco general de la comunidad. De esta manera, pues, se trata, insisten en que los aprendizajes tengan un sentido en el marco de las disciplinas que reflejan ya no los intereses especializados de los adultos, ¿no? Aquí hay que poner énfasis en esto porque resulta ser que
La manera en cómo las autoridades educativas han estado justificando la eliminación de las disciplinas obedece a que, a su juicio, las disciplinas nos presentan un conocimiento fragmentado y aislado de la realidad, de tal suerte que matemáticas no tienen ninguna relación con ciencias naturales o con geografía o con español o con formación cívica o incluso con las artes o con educación física, ¿no? Entonces, como esto es así, de lo que se trata es de hacer este rediseño curricular porque ahora los aprendizajes no solo van a tener sentido dentro de la disciplina, porque para ellos las disciplinas obedecen de alguna manera a los intereses especializados de los adultos. Y por ello se han alejado de la vida escolar y comunitaria, y en ese sentido, pues de lo que se trata es de cambiar todo esto para que se construyan nuevos significados con lo que los estudiantes aprenden cotidianamente, problematizando la realidad y fortaleciendo así la educación de las ciudadanas y ciudadanos que participan en la construcción de la sociedad democrática. Bueno, para que nos dicen las autoridades educativas que para que esto sea así, eh, se, está, se presentan 7 ejes articuladores que lo que buscan es conectar los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación. Al conectar esto, lo que hacen es conectar las acciones de la enseñanza y el aprendizaje con la realidad de las y de los estudiantes en su vida cotidiana y favorecer así la integración del proceso de aprendizajes de los estudiantes. Bueno, aquí les he compartido una de las láminas con las que se ilustra visualmente esta iniciativa. De tal manera que, como les he comentado, se eliminan las disciplinas en la educación básica. Entonces, ahora las niñas y los niños de educación primaria van a recibir algunos elementos de estos 4 campos formativos que serían estos pétalos chiquitos de esta flor que hacen referencia a saberes y pensamiento científico, a la ética y la naturaleza, a ética, naturaleza y sociedades. El otro campo formativo se refiere a de lo humano y lo comunitario, y el último hace referencia a los lenguajes. Ahora, para que estos 4 campos formativos entren en contacto uno con otro, lo que nos están planteando las autoridades sería que entran en juego este otro elemento del rediseño curricular, que serían los ejes articuladores, estos pétalos grandes, que son 7, y que hacen referencia a la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la apropiación de culturas a través de la lectura y de la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y las experiencias estéticas y la vida saludable. Bueno, pues ahora entonces pasamos a los campos formativos. El campo formativo, nos dicen, propone una estructuración y una articulación que reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros desde se construye la relación con el conocimiento. El punto fundamental aquí, nos dicen, de la conexión entre contenidos y ejes articuladores en un campo formativo se realiza a partir de la práctica didáctica. Bueno, pues los campos formativos son estos 4 de los que ya hemos comentado, y lo que podríamos decir es que, por ejemplo, el que se refiere a ética, naturaleza y sociedades, pues nos dicen que tiene que ver con la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza, desde la comprensión crítica de los procesos sociales, políticos, naturales y culturales en diversas comunidades situadas histórica y geográficamente. Este campo formativo se orienta a que niñas, niños y adolescentes entiendan, expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte, haciendo énfasis en el reconocimiento y el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacional. Este campo, nos dicen, plantea el aprendizaje de algunos aspectos sobre la crisis ambiental, las relaciones entre culturas y en especial las que definen constitucionalmente el carácter intercultural de la nación mexicana.
Bueno, las finalidades del campo serían el sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva, el reconocimiento de diversas sociedades y culturas, las convicciones, principios éticos y valores democráticos, el respeto y la protección de los derechos humanos conforme avanzan en su trayecto educativo, la responsabilidad en el cuidado y la conservación de la naturaleza y el desarrollo de conciencia histórica y geográfica basada en el análisis de las transformaciones sociales, naturales, culturales, económicas y políticas ocurridas en su localidad. Bueno, ahora por lo que se refiere al otro campo formativo que se titula Del humano y lo comunitario. Aquí nos dicen que este campo reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad mediante un proceso dinámico y continuo de construcción personal y social y de participación auténtica en un espacio en donde toda persona está dentro de una colectividad. Con base en lo anterior, se incorporan contenidos orientados a identificar, fortalecer y poner en práctica conocimientos, saberes y valores a partir de experiencias individuales y colectivas. Este campo utiliza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y el enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo de saberes para valorar la diversidad. El propósito es que niñas, niños y adolescentes exploren, comprendan, reflexionen, intervengan, etcétera, con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, la inclusión de la igualdad de género, la interculturalidad crítica en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieren conciencia de sus acciones que influyen en el buen vivir. Lo humano y lo comunitario nos dicen apuntar a la construcción de aprendizajes en la perspectiva de un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes que afrontan los retos que tienen en familia, en la escuela y en la comunidad. De tal suerte que, bueno, las finalidades del campo serían construir una identidad personal mediante la exploración de gustos, intereses, necesidades, posibilidades, formas de entender la interacción en diversos contextos sociales y naturales, concebir la sexualidad como un resultado de una construcción cultural, desarrollar las potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas, fortalecer las capacidades perceptivos, sociales, físicas y motrices. También promoverá, se dice, que reflexionen y comprendan su vida emocional y la de otras personas, promuevan ambientes de convivencia donde impere un ambiente sano y pacífico, promuevan ambientes que tiene que ver con la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social, etcétera. Y bueno, también que los niños, las niñas y los adolescentes aprendan a actuar en la resolución de situaciones problemáticas en distintos contextos, generen en este sentido un sentido de pertenencia a la comunidad y fortalecerla pues a partir de apreciar, ¿no?, la diversidad de identidades para que reconozcan aspectos que comparten con otras personas al participar. Sin embargo, si recuperamos, ¿no?, todas estas ideas, nos podemos dar cuenta que no hay tanta claridad en cuanto a los criterios que han utilizado las autoridades educativas para definir cuáles son los lineamientos, ¿no? Cuáles son las características esenciales de cada uno de estos campos formativos, porque pareciera que este campo formativo tiene que ver con el anterior, ¿no? Es decir, tiene elementos que comparten. Entonces, no queda, desde mi punto de vista, no queda tanta claridad en cuanto a la delimitación precisa, ¿no?, contundente de cada uno de estos campos. Tampoco nos han dicho por qué estos campos y no otros. Más aún, ni siquiera nos han explicado, creo, a cabalidad por qué eliminar las disciplinas si a partir de ellas y han hecho el reconocimiento de su pertinencia, no nos han demostrado, creo, con suficiencia por qué eliminarlas. Sí, a partir de ellas también se puede hacer, evidentemente, un trabajo inter y multidisciplinario. Bueno, pues ahora sí, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no?, que ha sido uno de los elementos constitutivos que al menos en la argumentación de las autoridades de la SEP se ha puesto énfasis, ¿no? Nos han dicho que
proyectos educativos de gobiernos anteriores nunca habían propuesto o nunca habían favorecido el desarrollo de este pensamiento crítico, y que ahora esta reforma, este rediseño que surge a partir de la nueva escuela mexicana, lo que busca uno de sus columnas vertebrales podría ser esto de fomentar y desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, para poder demostrar qué tan cierto es esto, me he permitido hacer una comparación, ¿no?, entre lo que piensa o lo que concibe el pensamiento, o la manera en cómo concibe el pensamiento crítico, mejor dicho, la SEP, a la manera en cómo se concibe a partir de la propuesta de uno de los grandes autores que ha trabajado el tema de filosofía para niños, que es Matthew Lipman, ¿no? Entonces, un poco para cotejar y ver cuáles son las diferencias a lo que nos estamos haciendo, a lo que estamos haciendo referencia con respecto a esto que se conoce o se entiende como pensamiento crítico. Las autoridades dicen en sus documentos que el pensamiento crítico es un eje articulador, como ya hemos visto esta figurita de la florecita con los pétalos, ¿no? Es un eje articulador en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad. Es fundamental, nos dicen, para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Entonces, así tenemos que el primer punto es que nos dicen que el pensamiento crítico es la recuperación del otro desde lo diverso. Una primera tarea del pensamiento crítico es propiciar en las y los estudiantes de educación básica un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tienen como condición la construcción de relaciones en las que predomina el diálogo. Ahora, ¿qué nos dice el pensamiento crítico a partir del programa de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Nos dicen, miren nada más, un pensamiento crítico es un pensamiento aplicado, en tanto que utiliza el conocimiento para producir un cambio razonable, que inicia con un juicio y que concluye con una acción transformadora. Entonces, aquí hay una postura, si no radicalmente distinta, sí nos está presentando una situación bastante diversa, ¿no? Porque por una parte, aquí nos dicen que el pensamiento crítico es recuperar al otro desde la diversidad, y que el pensamiento crítico también es establecer relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos. Acá lo que nos dice es que un pensamiento, la escuela de la filosofía para niñas, niños y adolescentes, nos dice que el pensamiento crítico es un pensamiento aplicado que utiliza el conocimiento para producir un cambio. ¿Y cómo se construye este cambio? Se construye a partir de un juicio y concluye con una acción transformadora. Porque es un pensamiento hábil y responsable que se basa en criterios. Es autocorrectivo y sensible al contexto. Es decir, el pensamiento crítico, a partir de criterios, va a determinar, va a evaluar, va a analizar si lo que se está diciendo, lo que estoy diciendo, lo que se está pensando es algo verdadero, ¿no? Es algo viable, es algo útil, etcétera. Es autocorrectivo porque quien lo ejerce tiene la habilidad de descubrir las debilidades de sus juicios o de sus argumentos, y en consecuencia puede corregirlos. Seguimos en esta comparación acerca de lo que se entiende por pensamiento crítico. Nos dice la SEP que el pensamiento crítico es el que permite que los estudiantes desarrollen su propio juicio, así como su autonomía para pensar por sí mismas y por sí mismos de manera razonada y argumentada. El pensamiento crítico, nos dicen, es la capacidad que desarrollan las niñas, los niños y los adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo o la homofobia. Por su parte, Lippmann nos dice que el pensamiento crítico es aquel que se basa en criterios. ¿Cuáles son los criterios? Reglas o principios, porque es desde ahí, desde donde se construye y se justifican las afirmaciones o los argumentos. A partir de los criterios, nuestros juicios adquieren fiabilidad, precisión, consistencia, coherencia
son los criterios los que pueden ser leyes, estatutos, ordenanzas, preceptos, especificaciones, principios, definiciones, orientaciones y directrices. Entonces, aquí pareciera que hay elementos que comparten ambas posturas, ¿no? Sin embargo, miren ustedes qué interesante. El asunto es de que, a nuestro juicio, este rediseño curricular que se está presentando, en realidad de lo que adolece, justamente, es de que en los niños se vaya construyendo estos criterios a partir de juicios que les van a permitir tener todos estos elementos que van a poder determinar si efectivamente las afirmaciones o los argumentos son verdaderos o no, porque no hay los elementos que permitan trabajarlos así. Más aún, es importante señalar aquí también, por ejemplo, que el pensamiento crítico, como esta capacidad que nos dice la SEP para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo o el machismo, aquí es un pensamiento crítico que se reduce a una situación en la que una persona, un grupo, una comunidad se encuentra en una situación de desventaja. Pero no se puede reducir el pensamiento crítico únicamente a esta denuncia de la negatividad, ¿no? Sino que el pensamiento crítico se puede aplicar a cualquier otro ámbito de la vida o en cualquier otra de las circunstancias. Nos dice la SEP que el pensamiento crítico formado motiva a las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. ¿Correcto? La educación desde la perspectiva del pensamiento crítico implica un proceso amplio de formación dirigida otra vez a la justicia social, en donde los saberes y conocimientos de las y los estudiantes son movilizados para plantear preguntas, elaborar proyectos, así como desarrollar una conciencia crítica. Volvemos a encontrar esta situación que a nuestro juicio es una visión reducida del pensamiento crítico, porque evidentemente el pensamiento crítico va a dar cuenta de una condición negativa de la sociedad, de ciertas comunidades, de ciertos individuos, y bueno, en ese sentido no se va a quedar solamente en la denuncia, evidentemente también va a ser un trabajo que busque transformar esta situación de negatividad. Pero no solamente eso, el pensamiento crítico nos permite identificar la falsedad de argumentos, nos permite identificar la falacia en los argumentos, nos permite identificar los engaños y nos permite construir y generar más conocimiento, lo cual evidentemente está hablándonos de un terreno muchísimo más amplio que el que se refiere particularmente a algo que sería la justicia social. Es sensible al contexto, nos dice Lippmann, por otra parte, porque toma en consideración las circunstancias, las condiciones o las limitaciones en las que el razonamiento ha sido planteado. Es un ejercicio normativo, miren ustedes qué interesante, porque insiste en los estándares y en los criterios que consolidan los juicios y los razonamientos que se generan. Por todo lo anterior, podemos decir que el pensamiento crítico no es aquel que se ejerce en solitario, que se plantea juicios infalibles o incuestionables. No tiene un buen juicio que nos permite resolver problemas, cuyos juicios se construyen sin precisión, sin consistencia, sin pertinencia, sin aceptabilidad o sin suficiencia, que serían estos valores regulativos. O tampoco es aquel, evidentemente, que utilice falacias o ejerza algún tipo de violencia que de alguna manera pues violente las formas de la validez. Así es que, por todas estas razones, podemos concluir que la propuesta de la nueva escuela mexicana, que se supondría incluiría dentro de el modelo que está planteando para revolucionar la educación en México, pues evidentemente la filosofía no está siendo incluida en la educación en México y por tal motivo pues está siendo una falta o una violación al mandato constitucional. Muchísimas gracias y atenta a sus comentarios. Muchas gracias.